El amor es ciego, dicen, pero la evidencia es imposible de ignorar. Algunas mujeres descubren la infidelidad en mensajes, otras en llamadas a escondidas. Juana Pérez la encontró en el fondo de la canasta de ropa sucia. Ella no era una mujer celosa. Pero una cosa es confiar, y otra es ignorar la verdad cuando ésta te grita en la cara. La camisa blanca de Miguel yacía entre la ropa sucia, pero no necesitaba un lavado, sino una confesión. El labial en el cuello, el perfume en la tela. Juana, aunque derramó muchas lágrimas, decidió no ser la mujer que se quedaba llorando. Tampoco la esposa que se tragaba una mentira bien contada. Dejó de ser la víctima, para convertirse en la mujer que dicta las reglas del juego. Ya no sufría. Ahora tomaba el control, porque en el amor puede haber errores, pero en la dignidad no hay margen de negociación. Un hombre puede inventar excusas, puede borrar mensajes, puede actuar con frialdad, pero nunca podrá anticiparse a una mujer que ha decidido que su historia ya no la define él. ¿Cómo reaccionarías si descubres que el amor en el que creíste con los ojos cerrados era solo una ilusión rota por la traición? Esta es la historia de una mujer que entendió que la mejor revancha es la inteligencia. No te despegues ni un segundo de esta emocionante historia. Dale me gusta y dinos de dónde nos ves. Bogotá amanecía con su manto de neblina, mientras los primeros rayos de sol se filtraban entre los edificios altos de la zona norte. Desde el piso 14 del elegante apartamento, el bullicio de la ciudad apenas era un murmullo lejano. El aroma del café recién hecho llenaba la cocina, pero Juana Pérez no lo percibía. Su atención estaba clavada en la camisa blanca de Miguel López, su esposo, abandonada sobre la silla del dormitorio como un rastro descuidado. Se acercó con paso contenido, casi temiendo lo que encontraría. Primero notó una arruga inusual en el cuello, como si la prenda hubiese sido quitada deprisa. Luego, una larga hebra dorada en la costura del hombro, tan fina que casi lo habría pasado por alto. Pero lo que la dejó sin aliento fue el perfume impregnado en la tela. Un aroma a perfume de mujer. Un escalofrío la recorrió. Ella no usaba perfume. De hecho, hacía mucho tiempo que Miguel no le regalaba uno. La infidelidad es el tributo que la vulgaridad rinde a la monotonía. De repente una revelación la golpeó con fuerza. Miguel no había dormido en casa. Eso no le habría importado en otro contexto, pero ahora era diferente. Su esposo trabajaba en una firma de inversión multinacional y los eventos de última hora siempre eran moneda corriente, aunque él jamás se ausentaba sin avisar. Un mensaje breve, una llamada rápida, incluso una excusa mal formulada. Siempre encontraba la manera de hacerle saber que no volvería. Anoche, sin embargo, no hubo nada. El ruido de la cerradura girando la sacó de su trance. La puerta del apartamento se abrió y, como si fuera otro día cualquiera, Miguel entró con la seguridad de un hombre que nunca ha sido descubierto. Vestía con la misma elegancia de siempre, su cabello peinado sin apuro, la corbata en el bolsillo de su chaqueta. «Buenos días, amor», dijo con voz despreocupada dejando las llaves sobre la mesa. «¿Dormiste bien?» Juana no respondió. Solo lo miró fijamente, con la camisa levantada en el aire, dejando que el perfume flotara entre ellos. «Dímelo tú, Miguel». Su voz sonó serena pero tensa, como una cuerda al borde de romperse. «¿Quién es ella?» Él parpadeó. Un instante de silencio denso, de cálculo. No se apresuró a hablar, como lo haría un mentiroso inexperto, sino que dejó escapar un suspiro corto, resignado, mientras se pasaba una mano por la nuca. «Juana, por Dios». Miguel contestó con un aire indignado. «Me paso la noche cerrando acuerdos, asegurándome de que la empresa no pierda un cliente millonario para que no te falte nada, y tú me recibes con esto». «Ni siquiera sé de qué me hablas». Juana sostuvo su mirada avanzando con cautela. «Cené sola con los niños, Miguel, te esperé en vano». Miguel contestó casi con indiferencia. «¿Te dije que anoche habría una cena con inversionistas en el club?» Se dejó caer en el sofá.
aflojándose el cuello de la camisa. Juana le contestó con firmeza: «No, no lo hiciste». Él negó con la cabeza y soltó un bufido breve. «Tenía intención de avisarte de verdad, pero se me pasó con todo el caos de la noche. A eso de las 11, el jefe de la filial de Sao Paulo me pidió que me quedara hasta tarde negociando con ellos en el club. No podía decir que no. Esas reuniones deciden el rumbo de la empresa». Miguel era gerente de expansión comercial en una multinacional que hacía tratos con bancos e inversionistas de distintos países. Era normal que tuviera reuniones nocturnas, eventos sociales, viajes sorpresa. Juana lo estudió buscando una grieta en su discurso. «¿Y ahora podrías explicarme el perfume impregnado en esta camisa?». Él hizo una pausa exacta, no demasiado larga, no demasiado corta. «Margarita», dijo con una leve sonrisa. «Ya sabes cómo es. Se acerca demasiado cuando habla. Ayer estaba con una copa en la mano y me saludó con un beso en la mejilla. Seguro su perfume quedó en mi ropa». Margarita, su asistente. Juana apretó los labios. La conocía, aunque hacía bastante tiempo que no la veía. Quizás ahora llevaba un tinte rubio en su cabello castaño. Era una mujer elegante, siempre impecable, y sí, su perfume era fuerte. La mentira puede correr un tiempo con pies ligeros, pero la verdad siempre tiene la paciencia de alcanzarla. Miguel se levantó del sofá, se acercó y le tomó la camisa con delicadeza. «Si de verdad crees que hay algo más, llámala. Pregúntale si me saludó ayer en mi despacho. Si dudas de mí, hazlo». Era un movimiento inteligente. Si era mentira, ningún infiel propondría eso. Juana sintió un ardor subirle por el pecho. Él lo había planeado bien. Si insistía, solo parecería una esposa celosa y paranoica. Pero algo dentro de ella gritaba que no era la verdad completa. Sobre todo, porque Miguel parecía tener un leve brillo de miedo en los ojos. Luego, sin decir nada más, le entregó de nuevo la camisa y se dirigió al baño. Unos segundos después, el sonido del agua cayendo en la ducha llenó el apartamento. El infiel no teme ser descubierto. Teme que su víctima aprenda a jugar mejor que él. Juana se quedó de pie en medio de la sala con la mandíbula tensa y el corazón palpitándole en los oídos. Apretó los labios y caminó hasta la mesa, donde el celular de ella descansaba junto a la taza de café ya frío. Lo desbloqueó con rapidez y entró en Facebook. Buscó entre los amigos de Miguel hasta encontrar el nombre que acababa de escuchar de su boca: Margarita Hernández. Su dedo se deslizó por la pantalla hasta su perfil y revisó sus fotos. La más reciente había sido publicada apenas 2 días atrás. Margarita sonreía en un restaurante elegante, con una copa de vino en la mano. Su cabello, efectivamente, ahora era rubio y largo. Juana sintió un nudo formarse en su estómago. Todo encajaba demasiado bien. Pero algo en su interior le gritaba que no debía confiarse. Su intuición, esa que tantas veces había ignorado, ahora le exigía cautela. No podía apresurarse. No podía enfrentarlo sin pruebas. Miguel era un hombre astuto, un jugador hábil, y ella no podía ser menos. Respiró hondo y bajó lentamente el celular. La estrategia tenía que cambiar. Si él creía que la había convencido, mejor. Ahora tenía que mostrarse más confiada que nunca, hasta encontrar la grieta en su mentira. Hay engaños tan perfectos que solo el corazón es capaz de detectarlos antes que la razón. Los días en casa se habían vuelto pesados, lentos, casi irreales. Sus hijos, de 7 y 8 años, estaban de vacaciones escolares y se levantaban tarde. Las mañanas en el apartamento eran silenciosas, un contraste absoluto con la vorágine de siempre. Desayunos a las prisas, loncheras a medio empacar, uniformes desabrochados y risas infantiles corriendo por los pasillos. Ahora, en cambio, lo único que Juana escuchaba era el eco de su propia respiración y el lejano rumor de la ciudad despertando más allá de las ventanas. Pero no disfrutaba aquella calma. No era paz. Era el filo de la tormenta antes de desatarse. Desde su última conversación con Miguel, él había sido impecable.
mensajes enviados con precisión, llamadas justificando cada retraso, una seguridad férrea en su mirada cada vez que la sostenía sin titubear. Sus movimientos eran medidos, sus palabras calculadas. Cada gesto, cada explicación, cada silencio, demasiado perfecto. Pero Juana sabía que la perfección era la coartada de los culpables, el disfraz más peligroso de la mentira. Aquella mañana, mientras Juana se ocupaba de organizar la ropa para el lavado, sus manos vacilaron al sostener otra de las camisas blancas de Miguel. Una sensación de inquietud la invadió. Y aunque intentó acallar sus temores convenciéndose de que su creciente suspicacia era infundada, la tentación de inspeccionar la prenda fue más fuerte. Al ceder a ese impulso, descubrió una mancha de labial carmesí en el cuello de la prenda. La intensidad del color contrastaba con la pulcritud de la tela, y una oleada de emociones la abrumó al enfrentarse a la evidencia, ahora más contundente, de una posible traición. El tiempo pareció congelarse. El aire en la habitación se volvió espeso, sofocante, casi irrespirable. Un temblor involuntario recorrió sus manos cuando tocó la tela, como si su propio cuerpo se negara a aceptar la verdad. El mundo a su alrededor se volvió borroso, pero dentro de su mente todo se veía con una claridad aterradora. La imagen de Miguel arreglándose cada mañana con la misma elegancia, deslizándose la corbata con movimientos precisos, besándola en la frente antes de salir de casa, invadió su memoria con la fuerza de un golpe seco. ¿Cuántos labios ajenos había rozado antes de regresar a su lado? El vacío en su pecho se expandió como una grieta en un cristal. Dejó caer la camisa sobre su regazo y se sentó en el borde de la cama, sintiendo su cuerpo desplomarse como si de pronto el peso de la verdad fuera demasiado para sostenerlo. La lealtad es el puente sólido que une dos orillas, permitiendo el paso seguro de sentimientos y confianza. La deslealtad es la corriente subterránea que erosiona sus cimientos, hasta que el abismo separa lo que antes estaba unido. Y entonces rompió en llanto, pero no fue un llanto discreto, de esos que se pueden disimular con un suspiro contenido o una lágrima silenciosa. No, fue un llanto amargo, desgarrador, sin frenos. Lloró por cada mentira disfrazada de explicación, por cada noche en la que esperó un mensaje que nunca llegó, por cada vez que se convenció de que Miguel era un hombre íntegro, incapaz de hacerle lo que tantas mujeres habían sufrido. Lloró por su ingenuidad, por su fe ciega, por haber creído que su historia sería distinta. Pero ahí estaba, sosteniendo la prueba irrefutable de su engaño entre las manos, con el alma rota en más pedazos de los que jamás podría contar. No supo cuánto tiempo pasó antes de que su respiración se volviera estable. Las lágrimas seguían deslizándose por su rostro, pero los sollozos se habían extinguido. Ya no temblaba, ya no jadeaba, ya no se sentía perdida en la desesperación. Lo único que quedaba era un frío control, una determinación que nunca antes había sentido. Miró la camisa con los ojos enrojecidos. Sabía que podía enfrentar a Miguel en ese mismo instante. Podía esperarlo en la puerta, arrojarle la prenda en la cara, exigirle respuestas. Podía gritarle en la mesa del comedor, estrellar un vaso contra la pared, dejar que toda la rabia acumulada la consumiera en un arrebato. Pero ¿para qué? Miguel ya tendría preparada una excusa, siempre la tendría. Si lo confrontaba ahora solo conseguiría que él tejiera otra mentira bien hilada, que torciera la narrativa a su favor, que la mirara con esa falsa calma y le hiciera creer, una vez más, que todo era una confusión absurda de su parte. No, esta vez no. Juana Pérez, con el corazón destrozado, decidió que no podía seguir soportando la traición de Miguel. Tomó su teléfono móvil con manos temblorosas. Juana Pérez respiró hondo antes de marcar. Sabía que su madre era la única persona que podía darle claridad en medio de ese caos, pero no imaginaba que la conversación cambiaría el rumbo de su historia para siempre. «Mamá, necesito hablar contigo».
Del otro lado de la línea, la voz de Carmen Pérez, firme pero preocupada, respondió de inmediato. «Juana, hija, ¿qué sucede? Te noto alterada». Juana cerró los ojos un instante. Su garganta ardía por todo lo que había callado en los últimos días. «Es Miguel. Me ha estado engañando. He decidido abandonarlo, dejar esta casa e irme con Juan y Pedro a vivir contigo». Se hizo un silencio denso, de esos que anuncian que las palabras siguientes pesarán demasiado. Cuando Carmen volvió a hablar, su tono era inquebrantable. «Hija, no actúes precipitadamente, no destruyas tu mundo por un impulso. Tienes que ser más inteligente». Juana sintió un nudo en el estómago. «Pero, mamá, no puedo seguir aquí». «Eso está por verse. Escúchame bien, Juana. No laves la prenda, no elimines la evidencia. Dóblala con precisión y guárdala con absoluta frialdad y cálculo». Juana frunció el ceño. Algo en la voz de su madre le provocó un escalofrío. ¿De qué me servirá hacer eso, guardar la evidencia y retrasar que lo deje? La madre hizo una pausa y contestó con determinación. «Miguel cree estar un paso adelante, y puede que sea un jugador hábil, un mentiroso experto, alguien que sabe cómo tapar cada grieta de su historia. Pero tú harás la última jugada y yo me aseguraré de que sea un jaque mate». Juana sintió el pulso acelerarse. «No entiendo, mamá, ¿qué quieres decir? Si te vas ahora se lo pones todo muy fácil. Él necesita otro tipo de castigo». Las palabras de su madre flotaron en el aire como una sentencia irrevocable. «¿Qué tienes en mente?». Hubo un breve silencio antes de que Carmen dijera lo impensable. «Yo me iré a vivir con ustedes». Juana sintió que el mundo se detenía por un instante. «¿En serio, mamá?». «De Juana Pérez, mi hija, no se burla ningún hombre. Te enseñaré a darle la peor lección de su vida, pero con la cabeza en alto, porque las mujeres inteligentes no se vengan. Administran justicia con clase». Juana apretó el teléfono con más fuerza. «Confía en tu madre». Y en ese momento supo que la verdadera guerra apenas comenzaba. Cuando una mujer deja de buscar respuestas es porque ya tiene un plan. Días después, Bogotá amanecía con un sol radiante, pero Miguel López despertó con la pesadez de una resaca emocional. No tenía motivos para sentirse así, al menos en teoría. Todo estaba en orden. Su esposa había dejado de hacer interrogatorios incómodos. Los niños parecían ilusionados con su cumpleaños y en el trabajo todo marchaba como siempre. Pero algo dentro de él no estaba tranquilo. Tal vez porque Juana llevaba días demasiado serena, demasiado perfecta, demasiado ella misma y al mismo tiempo completamente diferente. Si una mujer deja de hacer preguntas, no es porque dejó de sospechar. Es porque ya encontró todas las respuestas. Cuando salió del cuarto la vio en la cocina junto a los niños. Estaban emocionados, revolviendo chocolate caliente y organizando detalles en la mesa. Estaban preparando su desayuno de cumpleaños. «¡Feliz cumpleaños, papi!», gritaron los niños al verlo entrar, corriendo a abrazarlo. Juana, en cambio, se quedó junto a la cafetera con una sonrisa suave. Sostuvo su mirada con la misma intensidad de siempre, pero había algo más ahí. Algo que Miguel no lograba descifrar. «¡Feliz cumpleaños, amor!». Juana se acercó y lo besó en la mejilla, con la dulzura de siempre, pero con un matiz diferente, como si estuviera sosteniendo una carta oculta debajo de la manga. Le sirvió el café, le dio el desayuno en la mesa con los niños brincando de emoción a su alrededor, y en ningún momento dejó que se asomara la más mínima sospecha. «Hoy es tu día», le dijo con voz melodiosa, «así que pensé en algo especial». «¿Sí?». Miguel bebió un sorbo de café, mirándola con cautela. «Sí», su sonrisa se amplió. «Te voy a llevar al trabajo. Hoy tienes chofer a tu disposición». Miguel casi se atraganta y escupe el café. «¿Perdón?». «Sí, los niños y yo hemos preparado algo increíble para ti esta noche, pero antes pensé que sería bonito llevarte yo misma al trabajo, acompañándote todos, como un adelanto de tu sorpresa en este día que promete ser inolvidable, cariño». Miguel sintió un sudor frío recorrerle la espalda.
Su mente se deslizó instintivamente hacia la imagen del estacionamiento, donde su más preciada posesión descansaba en su puesto privilegiado. Su Mercedes-Benz 53 coupé negro, una joya de la ingeniería alemana, brillante, imponente, intocable. Un coche que él mismo limpiaba cada domingo con un esmero casi religioso, al que no permitía que ni el más experimentado valet tocara sin su supervisión. No solo era su tesoro más preciado, era su extensión sobre ruedas, una proyección de sí mismo. Miguel replicó rápido después de hacer trabajar su cerebro a toda velocidad buscando una salida. «No te preocupes, Juana, puedo ir solo. Además, tengo una reunión temprano y yo...» «Nada de excusas», lo interrumpió con dulzura, mientras él terminaba de comer algo rápido. «Hoy es tu cumpleaños, y los niños y yo queremos estar contigo el mayor tiempo posible. Además, nunca me has dejado conducirlo». Dicho esto, tomó las llaves del Mercedes con la facilidad de quien está recogiendo un paquete de servilletas. Miguel sintió cómo su estómago se comprimía. «Juana, amor, no es que dude de tus habilidades, pero es que este coche es un poco, digamos, sensible». Juana enarcó una ceja divertida. «¿Sensible o mimado?» «No, no. Solo que... Bueno, sus frenos son muy potentes. La dirección es ultraligera. Tiene detalles que hay que saber manejar». Miguel hablaba con el tono de un padre que le explica a un niño por qué no puede tocar la colección de cristales de la abuela. «Ah, ya entiendo. Detalles», repitió Juana con una sonrisa afilada. «Como los del viejo Renault 4 de mi mamá, en el que aprendí a manejar con un embrague tan duro que hacía músculo en la pierna izquierda cada vez que cambiaba de marcha. ¿Sabes qué dicen, Miguel? Lo que bien se aprende nunca se olvida». Y con un movimiento ligero, giró las llaves en su mano y comenzó a caminar hacia la puerta. Miguel casi sufre un infarto. ¿Un Renault 4? ¿Eso manejabas? Juana, un Mercedes no es un Renault 4. Ella le lanzó una mirada fugaz con una sonrisa felina en los labios. ¿Y qué? 4 ruedas, un volante, freno y acelerador. Todo funciona igual. Y así, en menos de lo que cantaría un gallo, Miguel López estaría viviendo su peor pesadilla. Minutos después, al llegar al estacionamiento, los niños saltaron emocionados sin notar el microinfarto de su padre. «Vamos, papi, mamá va a manejar el Mercedes», gritó el menor, trepándose en el asiento trasero con una felicidad desbordante. Miguel, rígido como un muñeco de cera, se deslizó en el asiento del copiloto, con la expresión de quien acaba de ver un testamento a su favor pasar por una trituradora de papel. Juana ajustó los espejos con calma, colocó sus manos en el volante con la seguridad de una piloto profesional y le dedicó una última mirada antes de arrancar. A su lado, Miguel se aferraba al asiento con una mezcla de terror y resignación, mientras que, en el asiento trasero, Juan y Pedro disfrutaban el espectáculo con risas y gritos de emoción. «Mamá maneja increíble», exclamó Pedro emocionado. «Papá, pareces un fantasma», rió Juan señalando su rostro tenso. Juana sonrió y, sin despegar los ojos del camino, dijo con la serenidad de quien lleva la delantera en un juego invisible. «Es curioso, Miguel. Jamás me dejaste manejar tu coche y yo solo andaba entre buses y taxis, o caminando bajo el sol con los muchachos, pensando yo misma que no servía para esto, con lo mal que conducía el viejo Renault de mi madre. Y mira qué bien lo hago», añadió entre risas mordaces. Durante todo el recorrido Miguel iba tenso, apretando discretamente los puños y reprimiendo con dificultad sus comentarios nerviosos. El motor rugió con fuerza al girar en la esquina. «Juana, cuidado con ese taxi». «Lo vi, tengo todo bajo control. La bicicleta...» «Juana». «La vi, cielo, relájate». «La moto». «Tranquilo, amor, no la atropellaré, a menos que insistas». Los niños se carcajearon desde el asiento trasero. «Aquí gira con cuidado, Juana, los autos siempre se atraviesan». «Ya sé, Miguel». «No pegues tanto la llanta al sardinel, es de rines deportivos». «Lo tengo claro, Miguel».
Ese bus se está acercando mucho, mejor frena un poco y... Juana frenó en seco en un semáforo y se giró hacia él con una sonrisa tan dulce como venenosa. ¿Sabes qué, amor? Me encanta esto. Siento que ahora estamos más conectados. Me siento como tú cuando me explicas cómo usar el control remoto, como si fuera tecnología de la NASA. Desde atrás los niños soltaron un papi, te la hizo». Miguel cerró los ojos y suspiró profundamente, resignado, aunque tras algunos minutos le ganó la incesante inquietud. «Juana, cuidado con ese bordillo. Ay, Dios, despacio ahí, por favor, que no quiero celebrar mi cumpleaños en el taller». Juana sonreía con un disfrute evidente de la situación. Miguel se llevó una mano a la sien, incapaz de creer lo que estaba viviendo. «Por favor, cuidado con los huecos». Juana puso cara de ofendida. «Por favor. Yo esquivo huecos mejor que los políticos, las promesas de campaña». Los niños, sin percibir la tensión, reían encantados desde atrás, disfrutando del espectáculo inusual de ver a mamá al volante. Miguel, no. Miguel estaba en un infierno personal. Él intentaba respirar profundamente, repitiéndose mentalmente que solo era un día, solo un corto recorrido, solo su cumpleaños. Pero la realidad era innegable. Juana, hoy más perfecta e impredecible que nunca, estaba conduciendo mucho más que su lujoso Mercedes. Tenía entre sus manos algo aún más delicado, el control absoluto de su vida entera, y pronto contaría con el mejor refuerzo de todos, su madre. Hay mujeres que ante la traición abandonan la batalla, y hay otras que, con una sola mirada, convierten la guerra en un arte. Miguel cerró los ojos un instante, respirando hondo. Nada podía ser peor que esto. Bueno, hasta que recordó dónde iba realmente. Para cuando llegaron a la oficina, Miguel se bajó del auto con las piernas un poco temblorosas y el estómago revuelto. Juana, en cambio, descendió con la elegancia de una mujer que acababa de ejecutar una de sus jugadas maestras. Se inclinó hacia él y con una sonrisa radiante susurró: «¿Ves? No abollé tu precioso Mercedes». Miguel tragó saliva. No sabía si sentirse aliviado por su auto o aterrorizado por su esposa. Porque ahora estaba seguro de algo: Juana no era la misma, y aún desconocía que su verdadera sorpresa de cumpleaños aún no había llegado. Miguel intentó soltar su brazo de manera sutil, pero su esposa tenía la firmeza de un contrato sin cláusula de escape. Justo cuando pensaba que al menos conservaría un poco de dignidad al entrar a su oficina, una vocecita infantil lo sacó de su error. «Vamos, papi», gritó el menor con entusiasmo, aferrado a su mano mientras bajaba del auto. «Sí, papi. Queremos ver dónde trabajas», añadió el mayor, sujetando la mano de Juana con energía. Miguel tragó saliva. La última vez que había sentido tanta presión fue en una junta con inversionistas venidos del extranjero. «Mami conduce mejor que tú, ¿verdad?», preguntó el menor con una sonrisa traviesa mientras caminaban hacia la entrada. «Obvio. Podría llevarnos al colegio todos los días», secundó el mayor con aire de conspiración. Miguel apretó los dientes en una sonrisa forzada y decidió no contestar por el bien de su presión arterial. Lo último que necesitaba era otra humillación gratuita antes de enfrentarse a la verdadera prueba de fuego. Justo al cruzar la recepción, ahí estaba ella, Margarita Hernández, blusa beige impecable, falda ajustada, el cabello rubio cayendo en ondas calculadas sobre sus hombros. Revisaba su celular con la concentración de quien está en algo importante, pero al levantar la vista y verlos, su expresión sufrió un breve colapso. «Miguel», saludó con un tono un poco más elevado de lo necesario, como si la sorpresa la hubiera golpeado con un martillo invisible. Miguel sintió un sudor frío recorrerle la espalda. Juana, en cambio, parecía disfrutar cada microgesto de nerviosismo en el rostro de la asistente. «Margarita, querida», espetó Juana con voz modulada con elegancia. «Vaya, señora Juana, qué sorpresa verla por aquí». Margarita intentó sonreír, pero su postura rígida la traicionaba. «¿Cuánto tiempo tenía que no te veía, Margarita?
Hasta te hacía con el cabello castaño de siempre. Claro, pero es que yo casi no venía, aunque mi esposo siempre me está insistiendo en hacerlo. No puede vivir sin mí, la verdad. Juana le dedicó una sonrisa cálida, de esas que se usan en reuniones familiares donde nadie se soporta, pero todos fingen. Miguel abrió la boca listo para interrumpir con un comentario neutral, pero Juana ya había tomado el control del escenario como una directora de orquesta. Me pareció que Miguel merecía un detalle especial por su cumpleaños, dijo con una sonrisa radiante. Y nada más especial que asegurarse de que empiece su día rodeado de su familia, la gente que verdaderamente lo ama de forma noble y desinteresada. Así que hoy me convertí en su chofer. ¿Qué te parece? Miguel sintió como una gota de sudor frío descendía por su espalda. ¿Eso fue un cumplido o una amenaza envuelta en terciopelo? La sonrisa de Margarita se volvió más tensa. ¡Qué detalle! ¡Tan lindo!, respondió, pero su incomodidad era palpable. Juana sostuvo la mirada en la mujer un segundo más de lo necesario, un instante de tensión sutil, de guerra fría disimulada bajo modales impecables. El amor puede sobrevivir a la rutina, a la distancia y hasta a la mala memoria, pero nunca a la falta de respeto. Miguel sintió como el suelo bajo sus pies se volvía inestable. Si la ciudad temblaba en ese momento, él juraría que el epicentro era justo allí. Pero justo cuando Miguel creía que la situación no podía volverse más incómoda, la verdadera sorpresa apareció. «Doctor Miguel», una voz juvenil, vibrante, sonó detrás de él. Miguel, que ya estaba en modo de emergencia, giró con un presentimiento oscuro, y entonces la vio. Alta, esbelta, de cabello dorado que brillaba con la luz del vestíbulo como un anuncio de comercial de champú. Un rostro de porcelana perfectamente simétrica, curvas tan medidas que parecían diseñadas por un arquitecto, y una sonrisa de dientes inmaculados que debía haber sido aprobada por la Asociación Internacional de Ortodoncia. La nueva secretaria, de no más de 20 años. Miguel parpadeó. No porque quisiera, sino porque su cerebro entró en cortocircuito. ¡Ah! Juana exhaló con fingida sorpresa, girándose con el mismo interés de quien se encuentra una joya perdida. «¡Pero qué chica tan radiante!». Margarita, que hasta hace un segundo era la fuente principal de tensión, ahora parecía irrelevante. «Señora», la joven extendió la mano con un gesto dulce y profesional. «Un gusto conocerla. Soy Camila, la nueva secretaria del doctor Miguel». Juana le estrechó la mano con un aire analítico, como quien evalúa una prenda de lujo antes de decidir si la compra o no. «Camila», repitió su nombre con una pausa significativa, mientras sus ojos escaneaban cada centímetro de la joven. Miguel, aún aturdido, intentó intervenir. «Ah, sí, amor, te mencioné que Margarita, bueno, que necesitaba apoyo extra y yo...». «No, no lo hiciste». Juana le sonrió con dulzura mientras le daba una palmada en el pecho. Miguel sintió que esa palmada tenía el mismo peso de una sentencia de cadena perpetua. «Pero me encanta la idea», continuó Juana, girándose nuevamente hacia Camila con una sonrisa impecable. «Siempre es bueno traer gente joven a una empresa». Margarita parecía querer desvanecerse en el aire. Camila, en cambio, irradiaba confianza. «Así es, señora», respondió con frescura. «Espero aprender mucho del doctor Miguel». Juana inclinó la cabeza como si hubiera encontrado una pieza interesante en el tablero de ajedrez. «Estoy segura de que así será», afirmó con una dulzura venenosa. «Él es un hombre muy experimentado». Miguel sintió cómo una gota de sudor descendía lentamente por su espalda. Demasiadas emociones en un solo día. El matrimonio es un campo de batalla donde el amor es la bandera, la rutina es la trinchera y la sospecha, la munición que nunca falla. Juana revisó su reloj y suspiró, como si en verdad lamentara tener que marcharse. «Bueno, amor». Giró hacia él tomándole la mano con una tranquilidad exasperante. «Ahora te dejo trabajar tranquilo. Nos vemos en la noche para tu sorpresa de cumpleaños.
Tu verdadero regalo. Miguel tragó saliva. El que teme la tormenta es porque sabe que ha dejado ropa tendida en la cuerda. Justo cuando Juana se disponía a marcharse, el menor de los niños, con esa espontaneidad que solo los niños tienen cuando menos se necesita, arrugó la nariz y preguntó en voz alta: ¿Por qué hay tantas rubias en el trabajo de papi? El silencio fue instantáneo. Juana, con una elegancia que ya se había convertido en su firma, giró lentamente sobre sus talones y arqueó una ceja. ¿Cómo dices, mi amor? El niño señaló inocentemente hacia el otro extremo del vestíbulo. Mira, mami, otra rubia. Miguel sintió un vacío en el estómago antes de atreverse a mirar en la dirección que su hijo señalaba, y cuando lo hizo, la sangre se le heló. Era otra rubia, pero no cualquier rubia. Si Camila, la nueva asistente, era una visión de juventud y frescura, esta mujer parecía esculpida por los mismísimos dioses griegos. Más alta, más espigada, con una figura que desafiaba toda lógica. Una escultura viva de carne y hueso. El cabello, tan lacio que parecía flotar con cada paso, caía más abajo de la cintura en un rubio nórdico impecable. La pollina recta enmarcaba unas cejas gruesas y perfectamente delineadas, mientras unos ojos amarillos, sí, amarillos, escudriñaban el lugar con la calma felina de quien sabe exactamente el efecto que causa. Los tacones resonaron con precisión quirúrgica contra el mármol del vestíbulo. Cada paso suyo parecía ralentizarse en la percepción de todos. Incluso los hombres que fingían estar ocupados con documentos voltearon a mirarla de reojo. Juana entrecerró los ojos con curiosidad y, con la misma calma con la que diseccionaba cada detalle, preguntó: ¿Y ella? Antes de que Miguel pudiera abrir la boca y probablemente meter la pata, fue Margarita quien respondió. Con una sonrisa sutilmente sórdida y un brillo de disfrute mal disimulado en los ojos, dijo con dulzura: «Oh, ella es Jazmín, la esposa del doctor Kensington». Juana ladeó la cabeza procesando la información con evidente interés. «¿El doctor Kensington, el dueño de la firma?» «El mismo», afirmó Margarita con una mirada inocente, aunque el subtexto de su expresión decía: «Disfruta el momento, Juana, porque esto se pone mejor». Juana miró a la mujer una vez más. Luego, con estudiada lentitud, volvió a mirar a Margarita. «¿Te refieres a ese señor jefe de ustedes que tiene...?» Y con un tono casi teatral, Margarita completó la frase con una sonrisa impecable. «Que tiene casi 50 años, pero es que, además de su abdomen pronunciado, su calvicie y ser tan poco atractivo, también tiene una billetera tan abultada como su barriga». La respiración de Miguel se atascó en su pecho. Juana, por su parte, soltó un leve suspiro de fascinación contenida. «Vaya», exhaló con fingida admiración. «Qué hermoso es el destino, siempre juntando almas gemelas, aunque una aporte la belleza y la otra, los bienes raíces». Miguel no respondió, no podía responder, porque en ese instante la escultura viviente se giró y le sonrió con la boca, pero no con los ojos. Y fue en ese momento cuando supo que no era el único hombre en esa empresa que tenía problemas en casa. Juana le dio un beso en la mejilla a Miguel y salió del edificio junto a sus hijos, con la misma elegancia con la que había entrado, dejándolo en medio de un campo minado. El destino no castiga la deslealtad con fuego ni con tormentas. Simplemente pone en la otra esquina a alguien que juega mejor el mismo juego. Mientras ella se alejaba, Miguel soltó el aire que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Miró a su alrededor. De repente, su oficina ya no se sentía como un lugar seguro. Porque Juana no solo le había dejado un beso de despedida, le había dejado un mensaje claro: «Feliz cumpleaños, amor. El verdadero regalo de esta noche aún te espera». Miguel había sobrevivido. Su coche seguía intacto, su matrimonio, en apariencia también, pero su paz interior estaba en terapia intensiva. La ironía de la vida es que el hombre que cree haber engañado a una mujer siempre termina preguntándose cuándo empezó a ser él quien se engañaba a sí mismo.
Pasada media hora en su despacho, Miguel seguía con la mente atrapada en el mismo pensamiento. Su Mercedes. La imagen de Juana al volante no le daba paz. Con el ceño fruncido, sacó el celular y marcó. ¿Ya estás en casa?, preguntó con voz tensa. ¿Tardaste en conseguir un taxi? ¿Me dejaste la llave en el Mercedes o se la diste al vigilante del consorcio? Al otro lado de la línea, Juana soltó una risa ligera, casi melódica, pero con un filo imperceptible. ¿Taxi? ¿Vigilante?, repitió como si las palabras fueran ajenas a su idioma. ¡No, cielo! ¿Cómo se te ocurre, amor? Hoy es tu cumpleaños. Me llevé el Mercedes. Miguel sintió un golpe seco en el pecho. ¿Qué? La garganta se le secó. Tranquilo, amor, respondió Juana con la dulzura de una anestesia antes de la cirugía. Yo te voy a buscar. Solo avísame con media hora de anticipación. Miguel se enderezó en la silla, con la urgencia de quien siente que el suelo bajo sus pies acaba de desaparecer. Pero, ¿ya estás en casa? El silencio del otro lado de la línea se prolongó un segundo demasiado largo. Luego el tono seco de la llamada cortada. Miguel bajó el celular lentamente, sintiendo un sudor frío descender por su espalda. Su Mercedes estaba allá afuera, en manos de su esposa, y lo peor de todo, no tenía idea de a dónde había ido. Juana estaba estacionada frente a una tienda de lujo, con los niños a su lado, disfrutando de un helado. Desde su asiento, observaba el reflejo del imponente Mercedes-Benz en la vitrina, como un trofeo de guerra. El celular vibró en su bolso. Sonrió. «Hola, mamá», contestó con una frescura impecable. Del otro lado de la línea, la voz de Carmen Pérez sonó con su autoridad habitual. «¿Y bien?» Juana echó un vistazo al retrovisor y dejó escapar una risa ligera. «Seguí al pie de la letra tus instrucciones. Se está comiendo las uñas sin su Mercedes». Una breve pausa. Su madre, sin duda, estaría disfrutando la escena mental tanto como ella. Juana cruzó la pierna, tamborileando los dedos sobre el volante con la satisfacción de quien sigue una coreografía perfectamente ensayada. «Sí, mamá. Voy a lo que sigue». Deslizó la mano en su bolso y sacó una tarjeta negra de lujo. La dejó brillar un segundo bajo la luz del sol y sonrió. «Ya tengo su tarjeta en mi mano». Ni lo notó. Los niños, ajenos a la conspiración maestra de su madre, seguían disfrutando su helado. Miguel, en cambio, estaba a punto de descubrir que su cumpleaños sería más inolvidable de lo que jamás imaginó. Una mujer empoderada donde antes pedía permiso, ahora deja su huella. Antes cedía para no incomodar, ahora incomoda a quien nunca cedió nada por ella. A las 5 en punto de la tarde, Juana entró al consorcio como un huracán de lentejuelas y tacones imposibles. No era la misma mujer que esa misma mañana había dejado a su esposo con una sonrisa dulce y una dosis de incertidumbre. Esta Juana era otra. El cabello ahora era muy corto, color platino con puntas rosadas, enmarcando su rostro con un aire audaz e irreconocible. Sus ojos, ahora azules como el cielo, gracias a unos lentes de contacto, centelleaban bajo un maquillaje de tonos oscuros que intensificaban cada mirada. Labios rojo carmín, pestañas largas postizas como el pecado, uñas acrílicas que parecían diseñadas para sostener imperios. Vestía un traje de diseñador ajustado de lentejuelas que reflejaban la luz como un diamante en llamas. Sus tacones de aguja eran un desafío a las leyes de la física, y por primera vez en años llevaba perfume. ¿Y qué perfume? Uno tan intenso y envolvente que dejaba un rastro como si hubiese marcado territorio con cada paso. A su lado, sus hijos, dos pequeños caballeros vestidos con impecables trajes de estreno, sostenían globos de colores en sus manos con la naturalidad de quienes saben que algo grandioso está por ocurrir. Juana avanzó por la recepción como si aquel edificio entero fuera suyo. Los empleados detuvieron su trabajo, levantaron la mirada y se quedaron estupefactos. Algunos susurraban, otros simplemente parpadeaban, intentando asimilar lo que veían. ¿Es ella? ¡No puede ser! Dios santo, es la esposa de Miguel López. Pero,
¿Qué le pasó? Parece que se quitó años de encima. Lo que se quitó fue la ropa vieja, la cara lavada y el cabello desaliñado de costumbre. El murmullo crecía mientras Juana cruzaba la recepción. Entraba al ascensor y se miraba en el reflejo de las paredes de acero pulido. Una sonrisa fugaz le curvó los labios. Perfecto. Cuando llegaron al piso de Miguel, el pasillo parecía un desfile de miradas indiscretas. Nadie, ni una sola persona, podía apartar los ojos de aquella mujer que parecía recién salida de una portada de revista o de una película de revancha impecablemente ejecutada. «Mamá, ¿puedo soltar los globos cuando lleguemos?», preguntó su hijo menor. Juana sonrió. «Por supuesto, cariño, lo importante es que papi no olvide este día jamás». Los niños rieron emocionados mientras ella se acercaba a la oficina de Miguel. Pero Camila, la rubia explosiva que ahora era su nueva secretaria, no estaba en su escritorio. «Qué conveniente», murmuró Juana con una media sonrisa. La suerte estaba de su lado. Sin más preámbulos empujó la puerta y entró sin tocar. Pero algo no cuadraba. El hombre que estaba de espaldas no era Miguel. Era más bajo, más ancho de espaldas, y cuando se volteó, Juana tuvo que contener el aliento. Frente a ella estaba el doctor Kessington, el dueño de la firma, el hombre más poderoso del edificio, calvo, con un abdomen voluminoso y una expresión de sorpresa que se convirtió, en cuestión de segundos, en algo muy distinto. Admiración absoluta. «Vaya, vaya», murmuró el magnate escaneándola de pies a cabeza. No todos los días el despacho recibe una visita tan espectacular. Juana parpadeó procesando la situación. «Dios mío», rió nerviosa. Los niños entraron detrás de ella, sosteniendo sus globos y observando la escena con una mezcla de diversión y expectativa. «¡Sorpresa!», dijeron en coro. Juana ajustó la caja del pastel entre sus brazos y sonrió con la elegancia de quien nunca se equivoca. «Doctor Kessington, qué placer conocerlo en persona». Su voz fue melodiosa, imperturbable. Los ojos del magnate la recorrieron con la más franca y desinhibida admiración. «Señora», dijo con su voz grave, «¿quién es usted y por qué la vida me ha privado de conocerla antes?» Juana rió con gracia y avanzó con total confianza. «Soy Juana Pérez, esposa de Miguel López, y estos son mis hijos, Juan y Pedro». El empresario arqueó una ceja y miró a los pequeños, impecables y elegantes. Los niños se inclinaron en un saludo respetuoso. «Mucho gusto, caballeros», les dijo con voz paternal, claramente impresionado. Luego miró la botella de vino en manos de Juana y la caja con el pastel. «Déjeme adivinar, el cumpleaños de su esposo». Juana sonrió con una mezcla de complicidad y resignación. «Así es. Pensé en sorprenderlo con una celebración en su despacho». El hombre cruzó los brazos y negó con la cabeza, entre divertido y asombrado. «Interesante», dijo con tono reflexivo. «Yo tengo una joven esposa alucinantemente bella, con un estilo impecable, y jamás ha tenido conmigo un gesto así de extraordinario en ninguna ocasión. Eso es admirable». Juana se encogió de hombros con un aire de naturalidad impecable. «Digamos que mi esposo no valora del todo estos detalles. Es como una forzosa iniciativa de mi parte. No sé si me entiende». Kessington rió suavemente y la observó con una mirada intensa, pero no inapropiada. «Ese es el problema de muchos hombres, señora López. Creen que su fortuna está en sus cuentas bancarias y no en la mujer con quien comparten su vida. Miguel López es un hombre afortunado y no lo sabe. O quizás un hombre aún más tonto de lo que creía». Juana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Muy sabio de su parte, doctor Kessington». El hombre sonrió con aire perspicaz. «La experiencia es un gran maestro, mi querida señora. Y la estupidez ajena, un gran espectáculo». Juana soltó una carcajada encantada. Miguel López entró. Su rostro palideció al ver la escena. El pastel, la botella, los hijos con globos, y su esposa convertida en una deidad que tenía fascinado a su jefe más poderoso.
Juana sonrió despacio, disfrutando la parálisis de su esposo. Sorpresa, amor. Se acababan de invertir los papeles. La ironía del destino es que el descuido de un corazón siempre acaba siendo la fortuna de otro. Miguel López sentía cómo el aire se volvía denso en su propio despacho. Su mandíbula estaba tensa, su piel fría, pero lo que más lo carcomía era la mirada del doctor Kessington, su jefe, sobre su esposa. Esa mirada de fascinación, de interés genuino, de respeto casi reverencial, como si estuviera viendo a una diosa que acababa de descender a la tierra envuelta en lentejuelas. No pudo evitarlo. La inseguridad, la rabia, la confusión, todo lo empujó a hablar antes de pensar. ¿Qué haces aquí, Juana? Su tono fue cortante, pero con una inquietud disfrazada de reproche. ¿Por qué no guardaste esta sorpresa para la casa? Juana mantuvo su sonrisa intacta mientras acomodaba la botella de vino sobre el escritorio de su esposo, con una lentitud exasperante. ¿No te gusta la sorpresa, amor?, preguntó con dulzura letal. Miguel soltó una risa breve, seca, y negó con la cabeza. «¿Y ese cabello?», soltó con impaciencia, señalándola con la mano. «¿Qué es esto, Juana? Mechas rosadas. ¿Qué te pasó? Ya no tienes 20 años para esas ridiculeces». El doctor Kessington entrecerró los ojos con ligera curiosidad. Juana arqueó una ceja, pero dejó que Miguel continuara su ataque en falso. «¿Y esa ropa?», espetó mirándola de pies a cabeza, con una mezcla de desconcierto y... sí, temor. ¿De dónde sacaste para gastar en eso? Ropa de diseñador, Juana. ¿Cuánto pagaste por ese vestido? Juana mantuvo su expresión inmutable, disfrutando de cada segundo en que Miguel se debatía entre la indignación y el pánico. Pero su esposo aún tenía una última pregunta, la que lo tenía al borde del colapso. «¿Y mi Mercedes, Juana?», espetó al fin, cruzando los brazos con desesperación. «¿Le pasó algo?». Antes de que Juana pudiera responder, los niños intervinieron con la espontaneidad gloriosa que solo los niños poseen. «No le pasó nada, papi», dijo Juan con inocencia. «Mamá lo maneja mejor que tú». «Sí, debería ser su carro ahora», añadió Pedro, muy convencido. Juana mordió el labio para no soltar una carcajada. Miguel, en cambio, tragó grueso, sintiendo que su presión arterial subía a niveles alarmantes. Pero cuando Juana finalmente abrió la boca para responder, no hizo falta. El doctor Kessington, que había observado toda la escena con la calma de un emperador evaluando a su corte, se aclaró la garganta y habló. Con una voz grave y pausada, su tono destilaba autoridad y sabiduría. «Miguel», dijo con una leve sonrisa de diversión, «jamás pensé que tenía en mi empresa a un hombre tan miope». Miguel frunció el ceño sin entender. Kessington continuó con la paciencia de quien se sabe superior en el juego. «Te pasaste toda la vida admirando autos de lujo, relojes caros y negocios millonarios, pero nunca te diste cuenta de la verdadera joya que tenías en casa». Miguel sintió un golpe seco en el estómago. El doctor se recargó en su escritorio, cruzando los brazos con una expresión casi pedagógica. «Es fascinante, López», musitó. «Muchos hombres se obsesionan con mantener su carro sin un solo rasguño, pero no tienen problema en abollar la confianza de su esposa». El silencio en la habitación se hizo sepulcral. Miguel sintió su boca seca. Nunca lo había visto venir. Nunca había imaginado que su propio jefe lo dejaría fuera de combate con unas pocas frases. Juana, por su parte, sonrió con una gracia exasperante y se cruzó de brazos, disfrutando la caída libre de su esposo. Kessington continuó sin piedad. «Las grandes fortunas pueden comprarte autos de colección, Miguel, pero no le devolverán a un hombre lo que perdió por no saber valorar a tiempo». Miguel sintió el peso de cada palabra como un mazazo. Juana se inclinó levemente hacia él y, con la voz más dulce y letal del mundo, añadió: «Tranquilo, amor. Yo sí entiendo de inversiones a largo plazo. Y te aseguro que aprendí a jugar en la bolsa, sobre todo cuando el mercado ya no es rentable». Miguel la miró, pálido.
El doctor Kensington, en cambio, sonrió con genuino respeto. «Señora López», dijo girándose hacia ella con un brillo de admiración en los ojos, «si alguna vez le interesa dirigir algo más que un hogar, avíseme. Podría enseñarle algunas cosas de negocios». Juana inclinó la cabeza con coquetería sutil y respondió con una sonrisa impecable. «Doctor Kensington, con mucho gusto, aunque me parece que ya aprendí la lección más importante. En este mundo, quien no sabe valorar tarde o temprano, pierde». Miguel sintió el golpe final, y lo peor es que, por primera vez en su vida, no tenía una excusa para responder. La ironía del destino es que el hombre que ignora a la mujer que lo amó de verdad, la fortuna que tenía en casa, termina hipnotizado por una ilusión que solo existe bajo capas de maquillaje y filtros. La puerta del despacho se abrió de golpe, y con la elegancia calculada de una mujer que conoce su poder, Margarita Hernández entró con una sonrisa serpenteante en los labios. «¿Qué tenemos aquí?». Su voz resonó con una mezcla de burla y curiosidad. «Una celebración de cumpleaños. ¡Qué bueno!». Juana, con la serenidad de quien ya tiene todas las cartas en la mano, la miró sin inmutarse. Los niños, aún con sus globos en la mano, observaron el ambiente con la inocencia de quien aún no comprende que están en medio de un campo de batalla invisible. Miguel, por su parte, se puso rígido al instante. No quería quedar mal ante Margarita. Sabía lo atractiva que era. Sabía que su presencia siempre provocaba ciertas miradas en la oficina. Y sabía, más que nada, que Juana estaba registrando cada uno de sus movimientos. Decidido a controlar la situación, se forzó a sonreír con la energía de un hombre que intenta mantener la compostura en un barco que hace agua por todos lados. «Bien, vamos a celebrar mi cumpleaños», exclamó con una voz un tanto tensa. Sin pensarlo mucho, tomó el pastel de las manos de Juana, intentando hacer que la situación pareciera completamente normal. «Sí, pongamos esto aquí». Comenzó a mover papeles, despejando su escritorio con una rapidez que traicionaba su nerviosismo. Pero antes de que pudiera recuperar el control de su propio despacho, el señor Kensington, quien había permanecido con los brazos cruzados y una sonrisa estudiada, intervino con un comentario magistral que cayó como un martillazo en la sala. «Curioso, un hombre que sabe administrar inversiones pero que no sabe cuidar su mayor activo». Miguel sintió un latigazo en la espalda. Juana, en cambio, cruzó los brazos y sonrió con satisfacción. Margarita entrecerró los ojos, claramente interesada en lo que estaba ocurriendo. Pero antes de que Miguel pudiera siquiera formular una respuesta decente, la puerta se abrió nuevamente. Esta vez fue Camila, la nueva secretaria, quien entró al despacho con pasos seguros y su inquebrantable sonrisa profesional. «Doctor Miguel», dijo con su voz melódica, «necesito que firme este contrato». Miguel, aún aturdido por los últimos eventos, levantó la vista y la encontró de pie frente a él. Y entonces cometió su peor error, olvidando por un segundo que Juana, su jefe y hasta sus propios hijos estaban en la sala. Se dejó llevar por el instinto débil de un hombre en la cima de la estupidez. «Claro, reina. Déjamelo allí sobre el escritorio, princesa. Ya lo reviso, mami». Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Juana parpadeó lentamente, procesando lo que acababa de escuchar. Kensington arqueó una ceja, luchando por contener una risa que amenazaba con escapar. Margarita, por su parte, levantó una mano a su boca para disimular la burla. Y los niños soltaron un unísono. Papi, te metiste en problemas». Miguel tragó en seco, pero no tuvo tiempo de retractarse, porque, en ese instante, ocurrió lo peor. Jazmín entró en la sala. El ambiente cambió por completo. Una ráfaga de perfume caro y presencia arrolladora se expandió por la habitación. Era ella, la mujer que había hecho que incluso los ejecutivos más fríos tartamudearan al saludarla. La esposa del jefe, Jazmín Kensington. Una mujer tan espectacularmente hermosa que la habitación parecía volverse más pequeña a su alrededor. Vestida con un traje de seda color marfil, su cabello rubio largo en un liso perfecto hasta las caderas,
y sus ojos afilados no dejaban espacio para juegos. Con una media sonrisa deslizó la mirada por cada uno de los presentes antes de soltar su frase con la precisión de un cirujano. «Señores, ¿qué tenemos aquí? ¿Un brindis? ¿Alguna ocasión especial?» Hubo un instante de parálisis general. Miguel sintió que el sudor se le acumulaba en la nuca. Juana simplemente sonrió disfrutando la escena. Fue el doctor Kensington quien finalmente habló. Se giró hacia su esposa y con el aire de un hombre que ha visto muchas cosas en la vida, pero que sigue disfrutando de ciertas ironías, dijo con voz grave: «Mi amor, la esposa de Miguel ha traído estos lindos detalles para agasajar a su marido en esta fecha especial de su cumpleaños. ¿No te parece un gesto admirable digno de ser replicado?» Y entonces ocurrió lo impensable. Jazmín Kensington se mostró incómoda, no de una forma obvia, pero Juana lo notó al instante. Su mirada se endureció apenas 1 milímetro, su postura se tensó sutilmente y sus labios formaron una línea delgada. Fue un detalle diminuto, imperceptible para cualquiera, excepto para una mujer que ha aprendido a leer las grietas invisibles en una relación. Juana lo vio, lo sintió, y en ese instante supo que Jazmín tenía un secreto, uno grande. Vaya, qué adorable gesto, de esposa abnegada. «Parece que tienes suerte, Miguel. Doctor Miguel», murmuró Jazmín con una sonrisa controlada, pero sus ojos nunca alcanzaron a reflejar la calidez de sus palabras. Juana inclinó la cabeza analizando el comportamiento de la esposa del jefe como un ajedrecista estudia una nueva pieza en el tablero. Algo no cuadraba. Y lo mejor de todo, Juana estaba a punto de descubrirlo, porque si había algo que había aprendido en los últimos tiempos, era que las mujeres que esconden un secreto siempre reaccionan cuando ven a otra que ya descubrió el suyo. Y Jazmín Kensington acababa de delatarse. Pero entonces Juana se instaló en el centro del despacho, con una copa en la mano y una sonrisa impecable. «Mi amor», dijo con voz serena, «antes de soplar las velas, quiero darte el mejor regalo de todos». Miguel tragó saliva. Juana giró hacia la puerta y dijo antes de abrirla: «La sorpresa de la noche está aquí». Los invitados voltearon. Miguel sintió cómo la sangre se le helaba en las venas. Y entonces entró ella, Carmen Pérez, una sexagenaria majestuosa. Lucía un vestido oscuro que exudaba autoridad, el cabello recogido y una mirada que podría partir a un hombre en dos con solo sostenerla. El murmullo en la sala se apagó. Miguel sintió su cuerpo tensarse. «¡Mamá!», exclamó Juana con alegría. «¡Abuela!», gritaron los niños corriendo a sujetarse a sus piernas. Carmen avanzó con la gracia de una reina y extendió los brazos para abrazarlos junto a su hija. Luego se giró lentamente hacia Miguel. El silencio se hizo insoportable. «Así que...». Carmen tomó una copa de la mesa, la levantó con calma y sonrió con ironía. «¡Feliz cumpleaños, yerno!». La verdadera fiesta acababa de comenzar. Carmen Pérez sonreía, pero no era una sonrisa amable. Era la clase de sonrisa que un juez regala antes de dictar una sentencia. «Vaya, qué sorpresa, suegra», intentó decir Miguel con tono animado, pero su voz sonó desvencijada. «No tanta como la suya, yerno. Hasta parece que hubiera visto un fantasma», replicó Carmen, con una amabilidad que no engañaba a nadie. «Mi hija insistió en que este cumpleaños debía ser inolvidable». Miguel sintió que las rodillas se le aflojaban. Juana, radiante en su transformación, se acercó con una copa en la mano y posó su otra mano en el hombro de su madre. «Mi amor», dijo con voz melodiosa pero con un filo afilado en cada palabra, «quise reunir a todas las personas importantes en tu vida en este día especial». Kensington asistía al espectáculo como un espectador VIP, disfrutando cada segundo. Jazmín, su esposa, se mantenía impecablemente erguida, pero su mirada iba de Carmen a Juana con una atención especial. «Brindemos», dijo Carmen alzando su copa, «por los hombres que creen que están en la cima del mundo, hasta que descubren que la escalera por la que subieron la sostenía su mujer,
o por los hombres que se creen gallos de corral, y por las mujeres que un día les enseñan que hasta el gallo más bravo termina en caldo. Pero no es su caso, yerno. No tiene nada que ver con usted. Es solo una alaraca de vieja. No se dé por aludido. Miguel sintió que la temperatura en la oficina subía 5 grados. Margarita Hernández, aún de pie cerca de la puerta, disfrutaba cada instante. Camila, la joven secretaria, no sabía si debía huir o quedarse a tomar notas. Jazmín Kessington mantuvo su máscara firme, pero Juana vio la ligera crispación en su mandíbula, el parpadeo más rápido de lo normal. Sí, escondía algo. Miguel intentó recomponerse. «Bueno, pastel», exclamó tratando de cambiar el foco de atención. «Vamos a soplar las velas». Pero Juana no lo dejó escapar. «Por supuesto, amor», dijo con su sonrisa perfecta. «Pero antes, mamá tiene una pequeña sorpresa para ti». Carmen dejó su copa en la mesa, sacó de su bolso un sobre negro y lo depositó sobre el escritorio de Miguel con un movimiento pausado. «Felices 30 y tantos, yerno», dijo con aire solemne. «Tu regalo especial». La mirada de Miguel bajó al sobre negro. El ambiente en la sala cambió por completo. Ahora sí se notaba el peligro. Kessington entrecerró los ojos con auténtico interés. Jazmín, por primera vez, desvió la vista. Juana se inclinó hacia sus hijos y, con una sonrisa suave pero firme, les dijo en tono cómplice: «Vayan al baño a lavarse bien las manos y de regreso díganle a Lucía, la secretaria del otro lado del pasillo, que los lleve al área de comedor por platos y cubiertos plásticos, y regresen con ella para acá, que está invitada también». Los niños asintieron con energía y con la emoción de quien recibe una misión de alto nivel. Salieron disparados del despacho con pasos rápidos, esquivando escritorios y empleados como si fueran pequeños soldados en plena operación secreta. Luego Miguel, con las manos ligeramente sudorosas, recogió el sobre y lo abrió con una lentitud insoportable. Dentro había un papel blanco y una tarjeta dorada. Miguel leyó el contenido. Su estómago se encogió. ¿Qué es esto, suegra?» Juana se inclinó sobre el escritorio, disfrutando la escena. «Es una membresía exclusiva, yerno». «¿Membresía?», preguntó Miguel con la voz apenas controlada. Carmen forjó una sonrisa sardónica. «Sí, querido yerno. Una membresía en un prestigioso club de caballeros. Muy, muy exclusivo». Margarita Hernández se cubrió la boca para disimular una sonrisa. Kessington dejó escapar un suspiro de apreciación. «Vaya, doña Carmen, usted sabe cómo dar regalos con precisión quirúrgica». Miguel quiso reír, pero su intuición le gritaba que esa membresía era una trampa. Debo preguntar, suegra, ¿qué clase de club es este?» Carmen se cruzó de brazos. «Uno muy interesante, con una particularidad». «¿Cuál?» Entonces Juana, tomando la palabra de inmediato, se inclinó aún más sobre el escritorio y susurró, con la dulzura de una confesión mortal: «Es un club para hombres recién divorciados». El aire se evaporó de los pulmones de Miguel. Kessington soltó una carcajada baja, disfrutando cada milisegundo del espectáculo. Margarita casi suelta su copa. Jazmín Kessington, que hasta ese momento había contenido cada emoción, parpadeó rápidamente, procesando la escena. Camila temblaba de los nervios. Miguel sintió cómo la sangre abandonaba su rostro. «¿Perdón?» Carmen se encogió de hombros. «Nunca es demasiado pronto para prepararse para el futuro, yerno, pero no se dé por aludido. Es por si acaso». Camila parecía petrificada. ¿Y Juana? Juana simplemente tomó una copa, bebió un sorbo lento y murmuró: «Feliz cumpleaños, amor». Y fue en ese instante, justo en ese instante, cuando Miguel entendió que su esposa no solo estaba jugando, estaba escribiendo el final de la partida. Y lo peor de todo, él no era el ganador. No hay peor sorpresa que la de un traidor que pensó que su engaño era invisible. Y de pronto se encuentra rodeado de espejos. Miguel se secó la frente con el dorso de la mano, sintiendo cómo el sudor le pegaba la camisa al cuerpo.
Vamos a cortar el pastel ahora que lleguen los niños, ¿no les parece?, dijo forzando una sonrisa mientras su voz temblaba apenas. Intentaba aferrarse a la idea del pastel como un náufrago a un pedazo de madera. Pero Juana no lo dejó escapar. Sí, amor, excelente idea. Su sonrisa se ensanchó, teatral, calculada, como un telón que se abre justo antes del acto final. Solo que tienes un regalo más por abrir. El mío, cielo. El despacho se congeló. Miguel sintió un nudo en la garganta. ¿Un regalo más? No podía ser nada bueno. Juana deslizó una mano dentro de su bolso y sacó un paquete perfectamente envuelto en papel de regalo, con un lazo elegante. Es una camisa de diseñador, amor, tal como te gusta, en tu color favorito, el blanco. Su tono era dulce, pero sus ojos tenían un brillo afilado. Yo me encargaré de mantenerla impecable, como hasta ahora lo he hecho. Miguel tragó saliva, no tenía escapatoria. Tomó el paquete con manos temblorosas y deslizó los dedos con agilidad sobre la envoltura, quitando el lazo, el papel. Cada movimiento pesaba toneladas, con todas las miradas puestas sobre él. Cuando finalmente la desenrolló, ante sus ojos apareció una camisa blanca, inmaculada, o casi, porque había un detalle. Justo en el cuello se veía la tenue silueta de unos labios carnosos estampados en un leve color carmesí. Era sutil, apenas una sombra, pero suficiente para que el mensaje quedara claro. Miguel sintió un golpe seco en el estómago. El aire se volvió espeso. El que presume de ser cazador rara vez mira sobre su hombro, hasta que un día descubre que él era la presa. Kessington arqueó una ceja, disfrutando la escena. Margarita entreabrió los labios conteniendo una carcajada. Camila se removió incómoda, sin saber si debía respirar siquiera. Jazmín se mantuvo en su papel de mármol, pero Juana vio el sutil parpadeo acelerado. Miguel intentó reaccionar. «¿Qué es esto, Juana?», forzó una risa nerviosa. «Te vendieron una prenda sucia y no te diste cuenta». Carmen bebió un sorbo de su copa con la tranquilidad de un verdugo que ya tiene la guillotina afilada. Luego dejó el vaso sobre la mesa con calma y disparó su sentencia. «No, mijito. Lo que pasa es que hay hombres que creen que pueden revolcarse en el lodo y salir sin una mancha». Hizo una pausa y le sonrió con una dulzura cortante. «Pero tarde o temprano, la mugre siempre se nota en el cuello». ¡Bam! El golpe fue brutal. Margarita soltó una risa baja mordiéndose el labio. Kessington asintió con una sonrisa de genuina apreciación. Camila abrió la boca, pero no se atrevió a decir nada. Jazmín bajó la vista como si de pronto la alfombra del despacho se hubiera vuelto lo más interesante del mundo. Y Miguel ya no tenía aire en los pulmones. Juana tomó la camisa, la dobló con paciencia y le dio la estocada final. «Pero no te preocupes, amor», susurró con la voz dulce como miel envenenada. «Yo me encargaré de que ésta sí se mantenga limpia». El despacho entero sintió el golpe, porque en ese instante Miguel entendió que el hombre que creyó tener el control ahora era solo un espectador de su propia caída. Algunos hombres riegan flores en jardines ajenos, y luego se sorprenden cuando su propio hogar se convierte en desierto. De pronto, Carmen avanzó con la misma calma de una tormenta que aún no ha soltado el primer trueno. «Yerno, vine de tan lejos para acompañar a mi hija y darte el mejor regalo que pudiera recibir en tu cumpleaños». Hizo una pausa, disfrutando la incomodidad en el rostro de Miguel. «Adelante, Juana, díselo». Juana enderezó la espalda con una expresión solemne. «Estoy embarazada, cielo». El mundo de Miguel se tambaleó sobre sus propios cimientos. Le faltó el aire. Sintió un vértigo repentino y tuvo que apoyarse en el escritorio. Desde la puerta Margarita dejó escapar una leve carcajada, con ese filo irónico de quien disfruta ver a un tramposo quedar atrapado en su propia red. Mientras tanto, Camila palideció y Jazmín frunció el ceño, visiblemente tensa. Miguel intentó hablar, pero su lengua parecía un nudo seco. «¿Qué dices, Juana?», balbuceó con la voz quebrada.
¿Estás segura? Esas cosas no se anuncian en público. No respetas mi entorno de trabajo. Antes de que pudiera seguir, el señor Kensington lo interrumpió, con esa autoridad que solo los hombres que han vivido lo suficiente pueden manejar. Es cierto que la vida se hila en lo privado, pero la gran curva de una mujer embarazada siempre se borda a la vista de todos, así como también se notan las costuras rotas de un hombre que intentó coser demasiadas mentiras juntas. Tomó su copa y giró levemente la muñeca, dejando que el líquido se moviera con la misma calma con la que destruía a su interlocutor. Porque si hay algo que jamás se puede ocultar, Miguel, es lo que crece con el tiempo. Y así como un hijo se anuncia en el vientre de su madre, la infidelidad se delata en la espalda del traidor, que carga sus mentiras hasta que la joroba le impide enderezarse. Un silencio absoluto invadió el recinto, y entonces Camila rompió en llanto. «Perdón», sollozó dando un paso atrás, tambaleante, antes de girar hacia la puerta para salir corriendo. Pero Carmen se adelantó con la velocidad de una mujer que no deja escapar a nadie. «Mija, ¿qué le pasa? ¿A dónde va? ¿Se ha sentido mal de golpe?» Miguel se incorporó con rapidez, desesperado por contener el desastre. «Ella sufre de asma, seguro es otra crisis», dijo atropelladamente. Pero Margarita soltó una carcajada descarada. «¿Asma?», se burló cruzándose de brazos. «No, querido, lo que tiene esta trepadora es un ataque de conciencia». Jazmín, que hasta ahora había contenido la furia, explotó. «Esto es un desparpajo», bramó. «Qué mujer tan vulgar la tuya, Miguel, doctor Miguel. Venir a decir que está embarazada en medio de altos ejecutivos». Volvió la mirada cortante a Miguel. No pudo esperar a llegar a su casa. Pero Miguel no la defendió. No dijo nada. Y Juana lo notó. Ahí estaba la prueba final. Justo cuando Carmen, su madre, iba a abrir la boca, fue el propio esposo de Jazmín quien habló. Kensington giró lentamente hacia Jazmín con una sonrisa que no tenía rastro de calidez. «La maternidad nunca es vulgar, querida esposa». Su voz fue pausada, pero su mirada afilada. «Vulgar es el adulterio, la traición y toda la gama de bajeza humana contraria al amor verdadero y a la lealtad entre dos seres». Hizo una pausa para beber de su copa. «Por cierto, darme un hijo sería un buen regalo para mí, Jazmín. Y más si también lo haces en público, como esta hermosa dama». ¡Bum! Jazmín se petrificó, pero Margarita ya no pudo contenerse. «¿Por qué tienen que fingir tanto?». Su voz retumbó en la sala. «Vamos, Camila, di la verdad. ¿Acaso no escuchaste que la esposa de tu jefe está embarazada?». Camila rompió en llanto aún más fuerte. «Perdón, señora Juana», sollozó llevándose las manos a la cara. «Yo no sabía que ustedes estaban bien. Miguel, el doctor Miguel, me dijo que su matrimonio estaba mal, que se separarían y yo le creí. Yo también estoy embarazada. Y tengo apenas un mes». Juana cerró los ojos por un instante sintiendo el golpe en el pecho. Miguel se apresuró a negar. «Miente. No sé de qué habla». Pero Margarita no le dejó escapar. «¿Ah, sí?». Se cruzó de brazos y alzó la barbilla. «¿Y también vas a mentir sobre lo nuestro?». Miguel se quedó mudo. «Me dejaste después de 3 años de relación por esta secretaria de última categoría que ni siquiera tiene mi elegancia», soltó con desprecio. «Solo porque es más joven. ¿O no? Nunca te exigí que te divorciaras porque no me gusta el compromiso y aún así, siendo tan liberal y flexible contigo, me cambiaste por otra». Juana no podía creer lo que escuchaba. Todo se derrumbaba frente a sus ojos, y Miguel ni siquiera tenía la dignidad de afrontarlo con un último suspiro de honestidad. El amor sin lealtad es un teatro sin espectadores. Tarde o temprano, el telón cae, y lo único que queda es el eco del vacío. Pero Carmen, su suegra, con su mirada afilada, puso la última lápida sobre el entierro de Miguel. Tomó aire lentamente y dijo con la serenidad letal de una reina que ha visto a muchos reyes caer: «Miren nomás,
El gallo que cacareaba en todos los corrales terminó desplumado en su propio gallinero. Un silencio sepulcral invadió el despacho. Margarita se atragantó con la risa. Kensington dejó escapar un leve «uf» de admiración. Camila lloraba desconsoladamente. Jazmín se aferró al borde de la mesa, temblando de rabia. Y Miguel ya no era más que un cadáver de pie. Porque en ese instante entendió que no solo había perdido su matrimonio, había perdido su respeto, su dignidad y, lo peor de todo, su última mentira. Kensington, con la calma de un hombre que ha esperado pacientemente el jaque mate, giró su copa entre los dedos y luego miró a su esposa con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Jazmín, querida esposa, encontré en el baño de la casa una prueba de embarazo desechada en la basura. Hizo una pausa, disfrutando el momento. Y marcaba positivo. ¿Cuándo pensabas decírmelo, preciosa? Si sabes que eso me haría el hombre más feliz del mundo. De hecho, bien sabes que es la única cláusula prematrimonial que tengo para disolver la separación de bienes que firmamos al casarnos y pueda ser la dueña de toda la mitad de lo mío. Darme un hijo legítimo de mi misma sangre. La habitación entera pareció contener el aliento. Miguel palideció más de lo que ya estaba. Juana parpadeó lentamente analizando cada microgesto de Jazmín. Margarita se mordió el labio con puro deleite. Y Camila, aunque envuelta en su propio drama, miró con los ojos hinchados de llanto, demasiado atenta al nuevo giro de los acontecimientos. Jazmín tembló. Su belleza de diosa griega pareció esfumarse por un instante. Su piel perdió el brillo de porcelana y su postura, siempre tan erguida y elegante, se quebró con un leve titubeo en sus hombros. «Yo», parpadeó frenéticamente, «yo pensaba decírtelo esta noche, sí, justo esta noche. Iba a darte la noticia de la forma más especial». Pero Kensington, con la precisión de un cirujano que corta sin previo aviso, la interrumpió. «Ah, sí, querida», dijo con una amabilidad venenosa. «Eso es fascinante. Por eso me gustas tanto. Porque eres fotogénica. Tienes un don natural para la cámara. No es solo tu belleza, es la manera como la luz te busca. Cómo cada ángulo resalta tu esencia y cómo tu mirada siempre parece contar una historia. No necesitas filtros, porque siempre quedas registrada con absoluta claridad». Hizo una pausa saboreando el momento antes de soltar la estocada final. «Especialmente en el circuito cerrado de mi empresa, en cada una de sus cámaras de seguridad». El aire se tornó espeso. Juana entrecerró los ojos, comprendiendo de inmediato lo que venía. Margarita se llevó una mano a la boca luchando por no soltar una carcajada anticipada. Camila se paralizó en su silla. Jazmín se quedó de piedra. Y Miguel sintió que su sangre se convertía en hielo. El hombre que desprecia el tesoro que tiene en casa tarde o temprano se convierte en mendigo en la puerta de alguien más. Kensington se acercó con calma hacia el escritorio de Miguel y con la parsimonia de un hombre que ha esperado demasiado este momento, presionó un botón en el teclado. Un leve sonido mecánico resonó en la habitación, y entonces, en una pantalla empotrada en la pared del despacho, se proyectó la prueba irrefutable. El silencio fue brutal. Jazmín y Miguel es una escena con demasiada cercanía y afecto. Juana sintió que el aire abandonaba la sala. Se interpuso en la puerta para que no fueran a entrar los niños de golpe. Margarita se llevó una mano al pecho fingiendo escándalo, pero con una chispa de diversión en los ojos. Camila lloró más fuerte y Miguel ya no respiraba. Jazmín dio un paso hacia atrás con el rostro lívido. «Yo puedo explicarlo», balbuceó mirando a su esposo con desesperación. Kensington no dejó de sonreír. «Espero que sí, querida. Porque, a juzgar por lo que veo, el hijo que esperas no es precisamente el que yo te pedí como regalo para disolver la cláusula prematrimonial. El destino no castiga, simplemente reacomoda las piezas hasta que cada quien recibe lo que merece». Carmen Pérez remató de manera magistral.
La lealtad es una moneda que no se imprime en billetes, pero cuando se pierde, deja a muchos en bancarrota emocional. Supongo que ahora sí empezará a entenderlo, exyerno. La mentira es un crédito que la verdad cobra con intereses demasiado altos. Los niños irrumpieron en el pasillo con la energía vibrante de quienes aún no conocen el peso de las tragedias adultas. Juan y Pedro sostenían una gran bolsa con platos plásticos y cubiertos, escoltados por Lucía, la secretaria pelirroja del otro pasillo. Su barriga de 5 meses sobresalía dulcemente bajo su vestido de oficina, dándole un aire maternal que contrastaba con el caos de la habitación en la que estaban a punto de entrar. «Mami, ya trajimos todo», gritó Juan golpeando la puerta con entusiasmo. «Sí, y Lucía nos ayudó a escoger los platos más bonitos», agregó Pedro con una sonrisa triunfal. Juana, quien aún permanecía bloqueando la entrada, respiró hondo y soltó el picaporte con una calma meticulosamente calculada. Giró la manija y abrió la puerta con una sonrisa impecable, como si la atmósfera en la habitación no estuviera cargada de tensión explosiva. Los niños entraron como un torbellino de alegría, ajenos a las miradas petrificadas de los adultos. «¡Feliz cumpleaños, papi!», exclamaron al unísono, colocando la bolsa sobre el escritorio. Lucía les siguió con paso más mesurado, sosteniendo una caja con servilletas decoradas. Su rostro tenía la dulzura de quien no sospecha que acaba de irrumpir en el ojo de un huracán. «Espero que esto ayude con la celebración, señora Juana», dijo con una sonrisa maternal. «Me encantaron sus niños». Pero entonces sus ojos se deslizaron por la habitación y su expresión se tornó levemente confusa. No fue el ambiente lo que la perturbó, ni las miradas enrarecidas, sino la imagen de Camila, sentada en una esquina con los ojos hinchados y las manos apretadas sobre su regazo. Lucía frunció el ceño con preocupación y se acercó con su andar pausado. «Camila, cariño, ¿qué pasa?», preguntó en voz baja con auténtica inquietud. «¿Tienes algún síndrome premenstrual? ¿Necesitas un analgésico?». Margarita, que había estado sosteniendo la risa con dificultad, soltó una carcajada ahogada. «Ay, Lucía, qué ternura la tuya», exclamó con sorna. «No, querida. Su problema es otro tipo de síndrome. Uno que dura 9 meses y no tiene remedio. O sí tiene. Hay que consultarle al doctor Miguel López». Lucía parpadeó sin comprender de inmediato, pero cuando su mirada se deslizó sobre el rostro desencajado de Camila y luego sobre Miguel, su instinto maternal hizo el resto. Su boca se entreabrió en una expresión de sorpresa y su mano se posó protectora sobre su propia barriga. «¿Estás embarazada?», murmuró con incredulidad. Camila bajó la mirada, incapaz de responder. Un nuevo sollozo la sacudió. Lucía tardó apenas un segundo en atar los cabos, y su expresión de ternura se tornó en algo muy distinto, un sutil destello de desprecio, dirigido con precisión quirúrgica a Miguel. «Vaya, doctor Miguel», musitó cruzándose de brazos sobre su vientre. «Y yo que creí que usted era un hombre de palabra, que solo hacía germinar su semilla en un solo vientre fuera de casa, pero veo que su fidelidad dura menos que un café caliente». Los niños, que habían estado organizando los platos con entusiasmo, levantaron la cabeza en ese instante. «Papi, ¿qué hiciste ahora?», exclamó Juan frunciendo el ceño. «Seguro algo malo». «Mami tiene esa cara de «ya verás en la casa», susurró Pedro, encogiéndose de hombros y riendo a más no poder. Juana, en lugar de responder, se limitó a dar un leve sorbo a su copa de vino. Sus labios dibujaron una sonrisa elegante, de esas que llevan una trampa en su interior. Mientras tanto, Kensington, que aún observaba la escena con una mezcla de fascinación y regocijo, tomó aire lentamente y se volvió hacia su esposa. «Jazmín, ¿no tienes algo que decir?», preguntó con amabilidad envenenada. «Después de todo, parece que el Club de las Futuras Madres se ha expandido en esta oficina». Jazmín, con el rostro más pálido que nunca, no pudo ocultar el temblor en sus labios. Margarita, con una mano en la cintura y la otra jugueteando con la copa de champán, observó la escena como si estuviera viendo la mejor telenovela de la historia.
Yo digo que primero cortemos el pastel, intervino con falsa dulzura. No todos los días se celebran cumpleaños, divorcios inminentes y revelaciones escandalosas al mismo tiempo. Pedro aplaudió, feliz con la idea. Sí, sí, pastel, yo quiero la parte con más chocolate, exclamó, sin darse cuenta de que su padre estaba al borde del colapso emocional. Miguel, en cambio, sintió que su mundo entero se desmoronaba, porque ya no había escapatoria, ni una sola salida. Y su peor pesadilla acababa de llegar en forma de platos plásticos y una bolsa de cubiertos para repartir el pastel de su humillación. Cuando un hombre juega con fuego creyéndose inmune, el destino se encarga de convertir su vida en cenizas. Lucía, aún con la caja de servilletas en las manos, intentaba procesar la escena. Había venido con la inocente intención de ayudar con la celebración, pero ahora se encontraba en medio de un campo de batalla emocional, donde ella misma venía a hacer arder la leña. Su mirada se posó nuevamente en Camila, quien aún sollozaba en silencio, y luego en Miguel, que parecía estar ahogándose en su propio sudor. «Bueno», dijo en un tono suave pero con un trasfondo afilado, «parece que esta oficina tiene una política de expansión bastante generosa». Juana, que había estado bebiendo tranquilamente su vino, apenas arqueó una ceja con un interés contenido. Kensington, por su parte, dejó escapar un sonido bajo, un susurro de apreciación por la elección de palabras de la pelirroja. Miguel, que ya estaba al borde del colapso, se irguió en la silla, aferrándose a la mesa como un náufrago a un tronco. «¿Cómo dices, Lucía?», preguntó con una voz que apenas logró estabilizar. Lucía, con la serenidad de una mujer que ya no tiene nada que perder, bajó la mirada a su vientre. Luego la elevó hasta los ojos de Miguel y con una sonrisa implacable dijo: «Digo, doctor Miguel, que la familia es lo más importante en la vida y que hay hombres con una vocación admirable para la paternidad». El silencio en la sala se volvió espeso. Juana entrecerró los ojos saboreando la revelación que flotaba en el aire como un perfume denso. Margarita, que había estado a punto de beber un sorbo de su copa, se detuvo en seco y la bajó con una lentitud calculada, como si acabara de encontrar un diamante en una mina de escándalos. Jazmín, que aún lidiaba con su propio temblor, frunció el ceño, incapaz de descifrar lo que estaba ocurriendo. ¿Y Miguel? Miguel sintió un vértigo repentino. Su boca se abrió, pero no logró articular palabra. Su cerebro, que siempre había sido hábil para los números y las estrategias de negocios, ahora trabajaba en cámara lenta, procesando la posibilidad de que lo que Lucía acababa de insinuar fuera exactamente lo que él temía. Los niños, mientras tanto, seguían en su universo de inocencia. «Papá, ya podemos cantar el cumpleaños y partir el pastel», exclamó Juan impaciente. «Mamá, ya deja de hablar con los grandes y ven a ayudarnos». Sí, hay que repartir bien, que a Pedro siempre le toca más chocolate que a mí», refunfuñó su hermano. Pero Juana, en lugar de moverse, posó su copa sobre la mesa con una parsimonia inquietante y dirigió su atención a Lucía. Lucía sonrió con la placidez de una mujer que ha visto caer imperios y ha salido intacta. «Digamos que la vida es generosa, señora Juana, y hay hombres con una capacidad excepcional para multiplicarse. Diría que algunos llevan la administración de recursos humanos a un nivel muy personal». La tensión alcanzó su punto álgido. Margarita soltó una exclamación ahogada. Kensington, con una mirada aguda, dejó su copa sobre la mesa y se acomodó mejor en su asiento, como quien está disfrutando de la mejor parte de una obra de teatro. Jazmín, que había estado demasiado ocupada lidiando con su propio problema, ahora entrecerró los ojos con un destello de comprensión. Miguel, sintiendo el sudor deslizarse por su nuca, se inclinó hacia adelante, como si el simple hecho de acortar la distancia pudiera cambiar la verdad que estaba a punto de aplastarlo. «Lucía», su voz era apenas un susurro, «¿de qué estás hablando? Ni siquiera eres una amiga cercana mía». Lucía giró lentamente el rostro hacia él, sus ojos oscuros brillando con la intensidad de una verdad innegociable. «Doctor Miguel», susurró con la dulzura de un veneno disfrazado de miel,
En el evento de hace 5 meses atrás, algunas copas de más le nublaron la conciencia. También a mí. No me recuerda bien porque yo iba ataviada con un disfraz acorde para la ocasión que se festejaba. Nunca dije nada por bochorno y para no afectar su matrimonio. El aire en la sala se hizo insoportablemente denso. Miguel sentía que se desvanecía. Juana dejó escapar una risa baja, casi imperceptible, antes de deslizar su mano sobre la mesa y tomar un tenedor. «Niños», dijo con voz melodiosa, «aguarden un poco, jueguen un rato antes de que mami corte el pastel». Pedro frunció el ceño, cruzando los brazos con dramatismo. «Pero si ya queremos comerlo, ¿por qué tenemos que esperar?» Juana inclinó la cabeza y le revolvió el cabello con ternura. «Porque hoy quiero ver a tu papi recibir todos sus regalos antes de soplar las velas». Miguel sintió que el suelo bajo sus pies desaparecía, porque en ese instante supo, sin lugar a dudas, que su cumpleaños no solo era inolvidable, era el día en que todo lo que creía bajo control se desplomaba como un castillo de arena ante una ola furiosa. Kensington tomó aire y se inclinó hacia Miguel con una sonrisa de depredador satisfecho. «Bueno, López», dijo con una lentitud devastadora, «pareciera que tu celebración se ha convertido en un evento multifamiliar». Jazmín cerró los ojos por un segundo como si ya no pudiera soportar más. Margarita mordió su labio inferior conteniendo la carcajada. Lucía simplemente acarició su vientre con la calma de quien ya no tiene prisa. Y Juana levantó su copa una vez más, con una elegancia deslumbrante, antes de brindar con una sentencia que selló la noche con un golpe maestro. Por los hombres con vocación de siembras y por las cosechas que tarde o temprano siempre llegan a florecer. Margarita se dobló de la risa, Jazmín perdió el color, Miguel sintió que el aire le faltaba, y los niños ajenos a todo levantaron sus vasos de jugo y gritaron con entusiasmo: «Sí, sí, por la cosecha y por el pastel, feliz cumpleaños, papi». Y en ese instante, con los cubiertos plásticos tintineando y el eco de los brindis resonando en la habitación, Miguel entendió que lo peor aún no había llegado. Porque la vida, como un reloj de arena implacable, apenas estaba dando vuelta a su siguiente capítulo. Los hombres que creen que juegan a conquistar corazones rara vez están preparados para descubrir que, en el tablero de la vida, ellos eran los peones y no los reyes. Miguel no podía romperles la ilusión a sus hijos. No ahora. No con todo lo que ya había pasado. Así que respiró hondo, se enderezó como pudo y forzó una sonrisa. «Está bien, niños», dijo con un tono tenso, pero sin dejar que la voz le temblara. «Vamos a partir el pastel». Los niños saltaron de emoción y por un momento la sala pareció olvidar el caos. Los cubiertos de plástico tintinearon, las servilletas fueron distribuidas y las primeras porciones comenzaron a servirse, después de cantar el cumpleaños. Pero mientras todos se distraían con el dulce sabor del pastel, en especial los niños correteando en un rincón apartado del despacho, Juana se inclinó ligeramente hacia Kensington y con voz serena pero decidida dijo: «Acepto su oferta, señor Kensington. Quiero trabajar en el consorcio, y si tengo que empezar sirviendo café, lo haré». Kensington la observó con interés, luego sonrió con auténtica admiración. Se tomó su tiempo antes de responder, pero cuando lo hizo, su voz resonó con un peso ineludible. «Tengo una vacante». Hizo una pausa. Dejó su copa sobre la mesa y giró lentamente hacia Jazmín. Su mirada la perforó con una calma devastadora. «Su puesto como mi mano derecha en este consorcio ahora es suyo, señora Juana. Será un honor trabajar con una dama tan inteligente. Sobre todo, para asegurarme de que críe bien a ese bebé que viene en camino. Que no le falte nada. Ahora que usted será madre y padre». Jazmín sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Su boca se entreabrió, pero no logró articular palabra. Bufó de rabia, sin atreverse a decir nada.
Kensington tomó su copa con la satisfacción de un hombre que acaba de hacer la jugada maestra en la partida. En ese instante Carmen carraspeó la garganta con un sonido cargado de intención. Juana sonrió de lado y con una mirada cómplice le dijo: «Adelante, mamá, di la verdad». Carmen bebió un sorbo de su copa, dejó el vaso sobre la mesa con calma y luego alzó la barbilla con la dignidad de una estratega consumada. «Todo fue idea mía, respetable señor Kensington, damas de dudosa pureza y exyerno». Su voz era pausada, pero cada palabra caía con el peso de una sentencia. «Soy una estratega por fuerza. Después de que mis 3 maridos me fallaran de distintas maneras, aprendí que la ingenuidad es un lujo que solo las ilusas pueden permitirse. Así que, cuando mi hija me llamó con el corazón roto, supe que no bastaba con enfrentar una mentira. Había que exponer todas al descubierto y poner al mentiroso en evidencia». Kensington alzó las cejas, impresionado. «Así que se le ocurrió una pequeña prueba de fuego», murmuró, con una chispa de deleite en los ojos. «Exacto». Carmen asintió con aire triunfal. «Una mujer embarazada puede despertar muchas cosas: amor, compasión, o, en algunos casos, la histeria de aquellos que tienen cola que les pisen. Así que le dije a mi hija que aplicara esa inocente estratagema para que brincaran todas las liebres al monte. Y vaya que brincaron». Kensington dejó escapar una carcajada genuina, levantando su copa en un gesto de reconocimiento. «Señoras», declaró con una sonrisa afilada, «la inteligencia de ambas es digna de admiración. Estrategia, paciencia y un golpe maestro en el momento justo. Brillante». Miguel, que hasta ese momento había intentado procesar su ruina inminente, refunfuñó con incredulidad. «Juana, ¿cómo pudiste? ¿Qué hiciste?». Pero Juana ni siquiera se inmutó. Se cruzó de brazos y arqueó una ceja con una serenidad letal. «¿Cómo pudiste tú? ¿Y qué hiciste tú, querrás decir?». Miguel sintió que la sangre le hervía, pero no tuvo tiempo de responder. Kensington se giró hacia Juana con una seriedad absoluta. «Mis abogados estarán a su disposición, señora Juana». Ella asintió con firmeza. «Tomo su palabra, señor Kensington». Se volvió lentamente hacia Miguel y con una voz fría como el acero sentenció: «Espera que mis abogados se comuniquen contigo. Pero de antemano te digo que no permitiré división de bienes. Todo será para nuestros hijos. Y además, te demandaré por pensión de alimentos». Miguel sintió que la tierra se abría bajo sus pies, pero antes de que pudiera formular una protesta, Camila, con los ojos aún llenos de lágrimas, se irguió en su silla, tomó aire y con un tono más firme de lo que cualquiera esperaba, agregó: «Yo haré lo mismo, te demandaré». Esa misma frase la repitió Lucía y a regañadientes también Jazmín, que ahora se veía de pronto, sin el esposo millonario, sin derecho a obtener nada con el divorcio y sin el puesto de alta gerencia que disfrutaba de lo lindo. La sala entera quedó en silencio. Juana tomó una última copa de vino, disfrutando el momento con la satisfacción de quien acaba de ganar una partida sin precedentes. Kensington sonrió encantado. Miguel cerró los ojos un instante, sintiendo que su mundo se desmoronaba en cámara lenta, y Carmen, con la elegancia de una reina que ya ha visto muchas batallas, tomó su copa y brindó con un destello de triunfo en la mirada. «Por las mujeres que dejan de llorar y empiezan a gobernar». Kensington se acomodó en su asiento, tomó un sorbo de su copa y con la calma de un hombre que disfruta cada giro del destino, dijo con voz pausada: «Miguel, considerando la situación, creo que lo mejor para la empresa es que tomes un descanso indefinido. Ya sabes, para que puedas enfocarte en tus nuevos compromisos familiares». Miguel parpadeó aturdido. «¿Qué? No, no, no. Esto no puede estar pasando. No pueden hacerme esto». Kensington sonrió con la tranquilidad de quien ya ha tomado una decisión irrevocable. «No lo tomes a mal, López, pero en esta empresa valoramos la planificación y la responsabilidad, y tú pareces tener problemas en ambas áreas». El golpe fue brutal, pero antes de que Miguel pudiera reaccionar,
Kensington giró su mirada hacia Carmen y, con una expresión astuta, agregó: «Doña Carmen, me vendría bien una mujer con su nivel de inteligencia y estrategia en mi equipo. Si alguna vez le interesa, hay un puesto esperándola en esta empresa». Carmen entrecerró los ojos con picardía y, con la seguridad de una mujer que no deja pasar oportunidades, replicó con una sonrisa radiante: «Vaya, vaya, parece que el pez que madruga es el que termina cenando con los tiburones. Acepto encantada, señor Kensington». La sala entera quedó en silencio. Margarita casi escupió el vino de la risa. Jazmín apretó la mandíbula con fuerza, claramente al borde de la histeria. Pero Miguel estaba al límite. «No, no, no, esto no puede ser. ¿De dónde voy a sacar dinero para pagar tantas pensiones alimenticias? Me están demandando 3 mujeres al mismo tiempo. Esto es un abuso». Juana se cruzó de brazos con una expresión pétrea. «No es un abuso, Miguel, es justicia». Miguel bufó desesperado y cambió de estrategia. «Pues no me voy de la casa», dijo con el tono desafiante de un hombre acorralado. «No tengo para alquilar nada. Solo me queda mi coche, mi Mercedes, y no voy a dormir en él». Pero antes de que terminara su queja, Carmen, con una sonrisa gélida, se inclinó levemente hacia él y le susurró: «Si te apareces en esa casa, seré tu peor pesadilla, yerno. Dormirás con un ojo abierto y el otro temblando». Miguel sintió un escalofrío recorrerle la espalda, tragó saliva y, con la voz seca, murmuró: «Está bien, acepto divorciarme». Juana asintió con serenidad y, con una sonrisa afilada, sentenció: «Perfecto, y ya que estamos, voy a incluir el Mercedes en la demanda de divorcio. Exigiré el usufructo de ese bien para nuestros hijos». Miguel sintió que la tierra se abría bajo sus pies. «No, no puedes quitarme mi coche, es lo único que me queda». Juana sonrió con la tranquilidad de una reina que acaba de ganar la partida. «Miguel, cariño, los niños también necesitan transportarse cómodamente. Así que espero que te vayas acostumbrando a los taxis y a los buses, como lo hice yo por años». Kensington brindó con una sonrisa de satisfacción. Margarita soltó una carcajada sin disimulo, y Carmen, con la elegancia de una maestra del juego, remató la noche con una última frase: «Por fin el gallo aprendió que no se puede andar cacareando en todos los corrales sin que lo desplumen». A partir de entonces, Juana Pérez y Carmen Pérez comenzaron a trabajar en el consorcio con una visión renovada. Kensington pronto descubrió que ambas mujeres poseían un talento nato para la estrategia, la planificación y, sobre todo, la perspicacia humana. Lo que antes era una empresa rígida y tradicional comenzó a transformarse bajo la dirección de estas 2 mujeres. Carmen, con su experiencia de vida y su intuición afilada, se convirtió en un pilar esencial en la administración. Su capacidad para leer entre líneas y anticiparse a los movimientos del mercado sorprendió a más de uno. No había contrato ni socio comercial que escapara a su ojo clínico. Con una sola conversación podía detectar debilidades, oportunidades y amenazas antes de que alguien más siquiera lo sospechara. Era una estratega nata, al punto que asustaba en el buen sentido. Por su parte, Juana, con su creatividad e inteligencia emocional, revolucionó el departamento de expansión. Sus estrategias innovadoras, basadas en tácticas que antes usaba para descubrir mentiras y traiciones, ahora eran aplicadas para detectar brechas en el mercado y optimizar los negocios de la empresa. Las ventas aumentaron, la fidelización de clientes se fortaleció y, en poco tiempo, el consorcio alcanzó niveles de éxito que nadie hubiera imaginado. Mientras tanto, Miguel se fue de la casa. No fue fácil explicárselo a los niños. Juana se sentó con ellos en la sala, con paciencia y ternura, desglosando la noticia con el mayor cuidado posible. «Papá ya no vivirá con nosotros, mis amores, pero siempre podrán verlo cuando quieran». «¿Por qué, mami?», preguntó Pedro frunciendo el ceño. «¿Hizo algo malo?». Juana sonrió suavemente y sacudió la cabeza. «Papá y yo tomamos caminos distintos, pero lo más importante es que siempre los amará».
Los niños, con la espontaneidad de la infancia, pronto se olvidaron de la tristeza inicial cuando Juana les reveló otra sorpresa. Además, ahora tendrán 3 hermanitos. Hubo un breve silencio antes de que Juan y Pedro se miraran entre sí con los ojos iluminados. —¿3? —gritó Juan. —¡Eso es increíble! Pero... Pedro ladeó la cabeza, confundido. —¿Cómo van a salir de ti, mami, si tu panza sigue igual? Juana rió y los abrazó con ternura. Es una historia larga, mis amores, pero lo importante es que la familia crece. Poco a poco, los niños dejaron de hacer preguntas y se fueron acostumbrando a su nueva realidad. Con su abuela Carmen viviendo con ellos, encontraron una figura de autoridad cariñosa, fuerte y divertida. A su vez, el señor Kensington comenzó a visitar la casa con más frecuencia, compartiendo con la familia y fortaleciendo un lazo que, sin que nadie lo planeara, se volvía cada vez más estrecho. Mientras todo esto sucedía, Miguel deambulaba de un lado a otro, buscando trabajo. Las oportunidades escaseaban para un hombre con su historial y, con el tiempo, la desesperación lo llevó a tomar lo único que encontró disponible: vender café en las calles. Cada mañana, con un delantal mal puesto y una bandeja colgada al cuello, recorría las avenidas con un grito monótono y resignado. «¡Café, café, lleve su café!». Los mismos ejecutivos con los que antes cerraba contratos millonarios ahora pasaban de largo, apenas mirándolo. Alguna que otra vez, Margarita, Camila o Jazmín, así como Lucía, lo veían desde la distancia y suspiraban con una mezcla de pena y satisfacción. Por otro lado, los niños dejaron de extrañar a su padre. Estaban demasiado ocupados disfrutando de la estabilidad de su nuevo hogar, rodeados de amor, risas y la presencia constante de Kensington, quien poco a poco se convirtió en una figura paternal para ellos. Al principio, Juana y Kensington solo compartían largas conversaciones sobre trabajo, pero con el tiempo los encuentros se volvieron más personales. Él la admiraba profundamente, no solo por su inteligencia, sino por su fortaleza y la forma como había reconstruido su vida. Juana, por su parte, comenzó a verlo con otros ojos: un hombre maduro, sabio, protector, pero sobre todo un hombre que sabía valorar a una mujer como ella. Lo que inició como respeto profesional pronto se transformó en algo más. Primero fueron miradas prolongadas en las reuniones, luego cenas de trabajo que se extendían más de lo planeado. Finalmente, llegó el momento en que Kensington, con su elegancia característica, la invitó a una velada especial. «Juana», dijo una noche sosteniendo su mano con ternura, «te has convertido en una mujer indispensable en mi vida, no solo en los negocios, sino en mi corazón, en mi día a día. Quiero saber si estarías dispuesta a dar un nuevo paso junto a mí». Juana lo miró a los ojos y por primera vez en mucho tiempo sintió que estaba exactamente donde debía estar. Meses después, en una ceremonia privada pero elegante, Juana Pérez y el señor Kensington se casaron. Los niños estaban radiantes. Pedro y Juan llevaban trajes pequeños y sonreían con orgullo mientras acompañaban a su madre al altar. Carmen, con su vestido impecable, observaba la escena con una mezcla de orgullo y satisfacción. Y Miguel vio la noticia desde una pantalla en un café de la calle, mientras apretaba los labios y removía el azúcar en una taza que ya no tenía sabor. Porque en la vida algunas personas juegan con lo que no deben y otras aprenden a reconstruirlo todo desde las cenizas. Y Juana Pérez no solo reconstruyó su vida, la hizo más grande, más fuerte y más luminosa que nunca. El amor propio es el único romance que nunca traiciona, y cuando una mujer aprende a amarse a sí misma, el mundo entero tiene que aprender a respetarla. Dinos, ¿qué escarmiento le habrías dado tú, qué lección, al mentiroso de Miguel López, al descubrirle todo lo que hizo en esta historia? Regálanos un like para que apoyes nuestro trabajo y ayudes a que hoy se alimente un perro abandonado. No olvides compartir esta historia con todos aquellos que la necesiten. Ahora no dejes de hacer clic en esta historia. Pensó que tenía el control, pero su obsesión lo destruyó.